Hola de nuevo chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Muy buenos días, tardes y noches. Ya, eso depende de usted, de cuándo va a ver este video, cuando se pueda, ¿no? Eh, Vamos a tocar este tema lo más breve posible para evitar de que estas grabaciones sean un poquito largas, ¿no? Así que empecemos. Primero vamos a comenzar con la definición de la materia. Ok, vamos a verlo. Pero antes, sí me gustaría que vieran la introducción y leyeran un poquito de qué trata el Premio Nobel de Química, ¿no? Ok, ahora sí comencemos. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Existen tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Hay uno cuarto que sería el plasma, ¿no? Pero nos enfocaremos en estos tres principales, ¿no? Más adelante vamos a conocer esto un poquito con más detalle, ¿no? Pero si lo vemos con esta imagen de aquí, ¿no? Podemos ver ciertos procesos o cambios físicos que le ocurre a la materia, como en este caso aquella sustancia que sea sólida cuando se le aplica cierta cantidad de calor, entonces va a pasar por un proceso llamado fusión, en donde el sólido pasa a estado líquido. Cuando pasa de estado líquido por efecto de calor a estado gaseoso, se le conoce entonces como vaporización. También está muy relacionado con vaporización y la ebullición también, ¿no? Hay ciertas sustancias que se brincan este estado de agregación. Entonces, aquellas sustancias que pasan de estado sólido a estado gaseoso, a eso se le conoce como sublimación progresiva, ¿no? Pero así como estos procesos que implican calor también pueden ocurrir a la inversa. En este caso, aquellas sustancias gaseosas que pasan a estado líquido se le conoce como condensación o licuación. De estado líquido a estado sólido, solidificación. Y por supuesto aquellas sustancias que se brincan en este estado intermedio, de estado gaseoso a estado sólido, perdón, sublimación regresiva. Seguimos entonces. Aquí entonces ya tenemos algo un poquito más detallado de los tres estados de agregación. Usted puede ponerle una pausa para poder verlo con más detenimiento y podemos ver entonces aquí las características de cada uno de los estados de agregación y por supuesto ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Bien, dentro de las propiedades de la materia tenemos las propiedades generales, que son aquellas propiedades comunes para toda clase de materia, es decir, que nos proporcionan información acerca de la forma como una sustancia se comporta y se distingue de las demás. Dentro de las propiedades generales tenemos, y aquí se los represento con las imágenes para que tengan una idea, tenemos la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo; el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo; el peso, que es el resultado de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Tenemos también lo que es la inercia, que ya esto ya más es algo físico, que es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o de reposo mientras no exista una causa que la modifique, y se relaciona con la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? Tenemos otros conceptos como lo que es porosidad, que se refiere a una característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos en dichos componentes, ¿no? Ok, dentro de las propiedades específicas, que son las características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro, las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Vamos a ver qué son las propiedades físicas. Las propiedades físicas son las que pueden determinar
sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Entre las propiedades físicas tenemos, y en realidad son varias, pero nada más coloqué las más importantes, ¿no? Las más comunes. Tenemos las propiedades organolépticas, que son aquellas que se determinan a través de los sentidos, ¿no? Como por ejemplo el color, el olor, el sabor, el sonido, la textura, ¿ya? O el tacto, por así decirlo. Tenemos también lo que es el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, ya lo habíamos visto en antes. Tenemos entonces punto de fusión, que también lo vimos, que es la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Tenemos también otro concepto como lo que es la solubilidad, que es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada, ¿no? De allí entonces tenemos lo que es la densidad, que guarda relación entre la masa y el volumen, ¿no? Como por ejemplo un trozo de plomo pequeño que es mucho más denso que un objeto grande y liviano como el corcho, ¿ya? Tenemos entonces también la dureza, que es la resistencia que oponen ciertas sustancias al ser rayadas, ¿no? Esto lo usan mucho en joyería también para poder medir esa escala, se le conoce como MOHS, M-O-H-S, ¿no? Y está entre 1 a 10, ¿ya? Donde la dureza 10 es para sustancias como las que yo tengo acá atrás, la del diamante también, que tiene escala MO 10. Vamos con lo que es la ductibilidad. La ductibilidad mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos. La maleabilidad llama para los metales, ¿no? Que mide la capacidad que tienen ciertos materiales en convertirse en láminas, así como el cobre o el aluminio, ¿no? Y entonces tenemos otro concepto como lo que es la temperatura, que es una medida eh, de la agitación interna de un sistema, ¿no? Y hay varias escalas, perdón, algunas escalas, entre ellas tenemos la escala Celsius, Kelvin o Fahrenheit también, ¿no? Vamos entonces con propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas son las que determinan el comportamiento de la sustancia cuando se ponen en contacto con otra, o sea, cuando una sustancia reacciona con otra. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Yo puedo poner un ejemplo, digamos que un clavo de hierro que está a la intemperie por mucho tiempo, ¿no? Obviamente ese clavo de hierro va a reaccionar con el oxígeno del aire, ¿no? Y da como resultado entonces ese óxido que vemos en dicho clavo, ¿no? Decimos entonces que ese clavo se oxidó, por ende pasó por una reacción de oxidación, ¿no? Seguimos. Dentro de las propiedades químicas hay varias también, hay propiedades químicas, pero yo solamente voy a mencionar algunas de ellas, o las más representativas. Entre ellas tenemos la combustión, que es una cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo energía en forma de luz o calor, ¿ya? Ahí les coloqué un ejemplo de una madera quemándose también. Tenemos también lo que es reactividad química, ya que es la facilidad de a las sustancias al reaccionar por sí misma o presencia de otras también. Tenemos otro concepto también, el pH, el pH o acidez también, que mide la acidez de una sustancia o disolución, ¿no? Ahí tenemos una imagen aquí abajo. Como pueden ver, esto es una escala de pH de 0 a 14, donde sustancias menores de 7 son sustancias ácidas y sustancias mayores de 7 son sustancias básicas o alcalinas, ¿no? Otro concepto que tenemos también, la toxicidad, que es la capacidad de una sustancia de provocar cambios perjudiciales en los tejidos de los organismos vivos, ¿no? Seguimos. Tenemos otros conceptos y esto no hay que confundirlo con el caso anterior,
cambios químicos y cambios físicos. ¿Qué significa cada uno de ellos? En los cambios químicos lo que varía es la identidad, o en este caso la composición de cierta sustancia, es decir, que los cambios se originan de una reacción química. En los cambios físicos varían las propiedades físicas sin que la identidad, o en este caso la composición de la sustancia, cambie. Yo las había colocado en el módulo un ejemplo, como por así decirlo, ¿no? Si yo tengo un cubo de hielo y yo le aplico calor a ese cubo de hielo, al calentarse en un sartén, pues, ya, ¿qué va a suceder? Que ese hielo se va a derretir, un proceso de fusión, por así decirlo, ¿no? Pero el detalle es que va a seguir siendo agua si ese cubito de hielo se derrite, ¿ya? Al igual si pasa a estado gaseoso, también es agua en estado vapor, ¿ya? Pero no cambió la molécula de agua, no se modificó, no reaccionó, sigue siendo agua, ¿ya? Lo único que cambió fue su estado de agregación. En cambio, como el ejemplo que les di antes del clavo de hierro, ahí sí se puede decir que es un cambio químico. Pero, por ejemplo, en un caso que yo quiero freír un huevo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Ahí sí va a ocurrir una reacción química, porque por efecto del calor, ese huevo pasó por un proceso de descomposición y pasó de ese huevo crudo a, a una proteína ya descompuesta, frita, pues por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Pero entonces nosotros no podemos devolver ese huevo frito a su forma inicial. No, no se puede. Aunque sí hay ciertas reacciones químicas que son reversibles también, ¿no? Muy bien. Aquí les dejé un diagramita de la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico, ¿no? Vemos ciertas características aquí del cambio químico. Hay un cambio en la identidad química de la materia, el cambio es permanente, una o más sustancias se consumen, ¿ya? O también una o más sustancias se forman parcialmente, ¿ya? Y se absorbe o libera energía en un cambio químico. Sí, casi la mayoría de veces podemos notar cuando ocurre un cambio químico por el cambio de color y también por el aumento de la temperatura o disminución de la temperatura también. En un cambio físico no cambia la identidad química de la materia, el cambio no es permanente y también absorbe y libera energía. Listo. Por favor no olviden entrar a la página web, que ahí podrán encontrar cosas curiosas y otros videos que de repente pueden expandir este contenido. Otra cosita también, les di unos cuantos arreglos al módulo, que había un pequeño errorcito allí, y también arreglé el cuadro de preguntas de una de las actividades que está del tema anterior. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces lo comentaremos en el grupo de WhatsApp. Hasta pronto.